Bueno, señores, tengo aquí en la mano Educación, la tragedia continúa, el nuevo libro de Guillermo Jaime Echeverri. ¿Usted se acuerda de la tragedia educativa que salió hace más o menos 20 años? Y fue un boom ese libro, dio mucho que hablar. 20 años después, la tragedia continúa, dice Guillermo. Bienvenido, Guillermo Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Un gusto volver. Estuve cuando los 20 años atrás, Sí, es cuando verdad, se lanzó este libro, cuando y se lanzó. todavía estamos, lo que no es Lo poco, que no es poco, con pandemia, pero acá estamos, digo. y especialmente que los siete locos sigue estando, que eso es muy importante, Treinta así y que tres años. te felicito por eso. Gracias, Guillermo, gracias. Bueno, Empecemos efectivamente por... pasaron 20 años, el libro fue de 1999 y yo nunca quise volver a tocarlo, me propusieron revisarlo porque revisar el texto a los 10 años y yo dije que no, que estaba todo más o menos igual. Y al cumplirse 20 años me pareció que era oportuno al menos volver a leerlo porque yo no lo había vuelto a leer nunca. Mira Lo volví vos. a leer y ahí me di cuenta que no era cuestión de actualizarlo, sino de escribir otra cosa. Si bien se conservan los principios fundamentales, el texto, claro, está adecuado a lo que ha sucedido en estos 20 años. La gran revolución tecnológica, decís. Sí, por supuesto, y además se han profundizado algunos de los elementos que yo señalaba entonces. El eje central en aquella oportunidad era el hecho de que nadie parecía reconocer que la crisis educativa le afectara. Y había en ese momento algunos datos que apoyaban esta idea. En estos 20 años se han reunido nuevos datos que muestran exactamente lo mismo. Si uno le pregunta a los padres argentinos cómo está la educación en el país, el 70% de los padres contesta que está mal, regular, muy mal. Vale decir que la gente ve que hay una crisis en la educación. Pero si a esos mismos padres se les pregunta si están satisfechos con la educación de sus hijos, el 70% de los padres contesta estar satisfecho o muy satisfecho con la educación de sus hijos. Ah, Y es más, si uno les pregunta si los cambiaría de escuela para mejorar la calidad de la educación, el 80% no los cambiaría de escuela. Vale decir que la gente percibe que hay una crisis en la educación, pero piensan que por un milagro inexplicable esa crisis no los ha afectado. La crisis es de los otros tienen el problema, pero cada uno de nosotros piensa que nosotros y nuestros nietos, por supuesto, hijos y nietos, esos se han salvado de esta crisis. Y eso obviamente no es así. La crisis reside en el interior de los hogares de cada uno. Y es una crisis muy profunda, fundamentalmente en lo que respecta a la calidad de la educación. Todas las evaluaciones que se han hecho a partir de los años 90, en todo este tiempo que ha transcurrido, muestran lo mismo. La mitad de los chicos que terminan la escuela media tienen dificultades para comprender lo que leen. La mitad de los que terminan tienen dificultades para entender lo que leen. Y termina solo el 50% de los que ingresan al primario. Vale decir que de cada 100 chicos que ingresan al primario, 50 terminan la educación media. Y de esos 50, 25 no entienden lo que leen, tienen graves dificultades. Ahí tenemos el problema. Hay mejor descrito que en esas palabras y nadie parece darse por aludido de ahora, esto. fíjate una cosa, vos lo marcás en el libro, los presupuestos educativos aumentaron notablemente. Y vos decís, no es un tema de presupuesto, es un tema social, no lo tenemos incorporado nosotros como una prioridad, la sociedad. Por supuesto, es un problema de relevancia social. Obviamente, sin presupuesto es imposible hacerlo y cuanto más se puede dedicar a la educación, mejor. Pero el problema es una revalorización de la educación, de la tarea del docente. Y eso es algo positivo que va a dejar esta experiencia de la pandemia. Yo creo que las familias han entendido mejor lo que hacen los docentes, al verse enfrentados a tener que ayudar a sus hijos, a las dificultades que hay. Me parece que eso ha servido para revalorizar la tarea del docente, que es fundamental. Ningún país que haya mejorado su educación lo ha hecho si no ha mejorado primero la calidad de sus docentes. Y para eso, bueno, es necesario que la profesión docente sea socialmente valorada, cosa que en la actualidad, más allá de los discursos, no lo es. Vos revalorizás mucho el vínculo humano con el docente, mucho más que todo lo que pueda ser tecnológico,
los cambios tecnológicos, etcétera. Decís en el libro, en un momento, que aprender a usar una computadora no significa que uno sepa cómo funciona una computadora, por ejemplo, ¿no es cierto? Que no nos vuelve mejores. Efectivamente, las máquinas no nos vuelven inteligentes. Los teléfonos que usamos no son inteligentes, a pesar que los llamemos inteligentes. Inteligente es el científico que encontró los principios en los que se basa el teléfono, el tecnólogo que los desarrolló, pero el que lo usa puede ser estúpido o inteligente. Eso depende de otra cosa. Y esa otra cosa es precisamente la formación, la educación, la visión que uno tiene del mundo y de la realidad. Y eso lo construye el estudio, el esforzado estudio, porque además lo que se está perdiendo es la idea de que aprender significa un esfuerzo. Cualquiera de nosotros que aprendió algo sabe que lo costó un esfuerzo estimulado por los padres, ayudado por los docentes, pero un esfuerzo personal. Y eso es lo que se está perdiendo, esa idea se está perdiendo. Hoy parecería que como cuando uno necesita algo, va a Google y lo encuentra, ya con eso es suficiente. No es así. Para poder poner en marcha las capacidades intelectuales hay que tener algo en el interior. Uno tiene que saber qué es lo que busca. Así que me parece que eso es una idea central. No hay que perder de vista la construcción de la persona que se logra a través de la educación, de ese esforzado trabajo de la educación, trabajo que hacen los padres, los maestros y los propios chicos. Vos dices forzado porque lo contraponés a la idea del espectáculo, de la diversión, ¿no es cierto? De la educación que tiene que ser divertida para que los chicos se interesen y se enganchen. Claro, la educación no necesariamente tiene que ser divertida, tiene que ser interesante. Los docentes tienen que estimular la curiosidad de los chicos y el interés de los chicos, pero no necesariamente es un espectáculo más. Últimamente estoy haciendo mucho hincapié en el hecho de que los que nos dedicamos a estos temas hablamos mucho de la lectura, no por idolatría de los libros, sino porque la lectura abre las posibilidades de explorar un tiempo distinto al tiempo rápido en el que vivimos, el tiempo lento de lo humano. Además de esta velocidad en la que vivimos actualmente, los seres humanos somos capaces de habitar también el tiempo lento, el de la imaginación, el de la reflexión, y eso está estrechamente vinculado con la lectura. Por eso es importante leer. Por eso en estos momentos de aislamiento, la mejor contribución que pueden hacer los padres interesados por la educación de sus hijos es leerles a los chicos, estimular la lectura en los chicos grandes, porque eso es lo que les permite elaborar esos mecanismos de imaginación y de reflexión que son los que nos han traído hasta acá. Toda la ciencia es producto de esa capacidad de imaginar, de reflexionar, de volver atrás. No es rápida, es lenta. Es en el tiempo lento de lo humano donde se dan las grandes creaciones artísticas y científicas. Y nuestros chicos, claro, tienen derecho a explorar ese tiempo. Es nuestra obligación hacérselo conocer. Es obligación de la escuela estimular esas capacidades. Me parece que eso es lo que no se está haciendo y eso es lo que de alguna manera trato de proponer en el libro. Ese compromiso con transmitir nuestra herencia. Los chicos recién llegados al mundo tienen una herencia, que no saben que la tienen. Nuestra obligación es ponerlos en posesión de esa herencia de logros, de capacidades, y bueno, después ellos harán lo que quieran, pero nosotros tenemos que ponerlos en posesión de esa herencia, mostrarles sus capacidades. Viste que se habla mucho de esa idea de darles una educación que les permita manejarse en este mundo, ganarse la vida, etcétera. O sea, una educación y digamos, qué sé yo, basada más que nada en eso, más que en el conocimiento o en el saber, en la utilidad práctica, ¿no es cierto? Sí, pero el problema es que nadie puede, y menos ahora, nadie puede anticipar qué es lo que va a ser práctico. ¿Qué sabemos de acá a 10 años, 15 años, qué tipo de capacidades se van a utilizar? Pero sí sabemos que una persona que esté dotada de las habilidades básicas, que tenga capacidad de reflexionar, que tenga capacidad de imaginar, que pueda abstraer, que es lo que da fundamentalmente la matemática y lo vinculado con esa capacidad, que se puede orientar en el tiempo, espacio histórico, con esas habilidades básicas puede encarar cualquier tarea. Y me parece que eso es lo que estamos perdiendo de vista, no dejarles a los chicos ese tesoro interior de del conocimiento de sus capacidades. Yo últimamente estoy usando para definir la educación una frase que es un poquito antigua,
tiene 2800 años, es de Hesíodo, un poeta griego contemporáneo de Homero, y Hesíodo decía, educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Y es una definición brillante porque tiene los dos componentes fundamentales, la de la ayuda al otro, la idea de que uno está ayudando a otro. ¿Y a qué lo ayuda? Por eso es una tarea personal. ¿Y a qué lo ayuda? A que vea cuáles son sus posibilidades como ser humano. Esa es fundamentalmente el propósito de la educación, abrirle esas posibilidades. Y esa, reitero, es una tarea de personas con personas. Así como la tarea del médico es ayudar a otro a conservar o a recuperar su salud, que es una tarea de personas, también la tarea de la educación está en el mismo nivel, en la misma sintonía, la de la ayuda al otro, la de la asistencia. Y eso me parece a mí fundamental y que no debemos perderlo de vista. Y eso necesita, por supuesto, del vínculo presencial, ¿no es cierto? A la fuerza. Por supuesto, fundamentalmente las etapas iniciales de la educación. Obviamente que las nuevas herramientas nos permiten hacer desarrollos hasta ahora impensados, cosas que hace años no podíamos hacer. Pero la presencia también da el ejemplo. La educación es fundamentalmente ejemplo. Claro, y hoy tenemos una especie de pátina de conocimiento. Nos da la impresión de que lo sabemos porque lo hemos visto en algún lugar, pero no porque lo conozcamos en profundidad, no porque lo hayamos analizado, no por lo que tengamos en nuestro interior. Y la inteligencia, en última instancia, se demuestra en conectar hechos aislados. Pero para conectar algo, hay que tener algo para conectar, porque si no es imposible hacerlo. Así que me parece a mí que un poco pasa por ahí. Yo creo que humildemente hay que volver a los aspectos básicos de la educación, dejarles a los chicos esa herencia, esas herramientas que son fundamentales. Hoy pretendemos que sean creativos. Por supuesto que hay que ser creativos, pero para crear hay que saber sobre qué se crea. Porque a mí me pueden hacer que cree un puente, pero el puente se va a venir abajo inmediatamente, porque no sé nada de matemáticas, de estabilidad de material, no sé nada. Hay que saber algo. Y esta idea de saber algo es una idea que se está perdiendo aceleradamente. Y en una democracia es fundamental que la gente conozca, que tenga capacidad de análisis, porque la vida de todos depende de todos. Nuestra propia vida depende de los demás. Yo últimamente, hace tiempo ya, repito una frase de Sarmiento. Escribí un libro sobre Sarmiento a fines del año pasado. No lo vi ese libro. Pero ya lo vas a ver. Y ahí Sarmiento dice, en una frase creo que resume muy bien esta idea, dice, no los queréis educar por caridad, al menos hacedlo por precaución, por egoísmo, por miedo. Por miedo, sí. Y hacedlo ya, porque mañana será tarde. Y la idea básica de Sarmiento era esa. Él decía, han avanzado mucho los derechos civiles, en buena hora, pero no ha avanzado la educación de las personas que tienen que ejercerlo. Y si el destino de todos va a estar en manos de todos, es interés de todos que la gente esté lo más educada posible. De ahí la idea de educar al soberano, ¿no es cierto? Y todavía es una deuda que tenemos pendiente. Por eso, en este siglo, la tragedia continúa, los ideales de la educación de fines del siglo XIX están tan vivos como entonces, bajo otras formas, bajo otros aspectos, pero la idea básica es la misma. La deuda que tenemos por delante es la misma que teníamos entonces. Yo digo una cosa, todo esto que planteás no es un fenómeno exclusivamente argentino, es universal. No. Por supuesto, pero el problema es que en la Argentina tiene sus propias connotaciones. Estamos todavía peor. En todo el mundo, los chicos que más rinden son los que pertenecen a las familias del 25% de mayor nivel socioeconómico, los hijos de los profesionales y los que van a las escuelas con mayores recursos didácticos. La Argentina también. Los que más rinden son los del 25%, familias del 25% de mayor nivel socioeconómico, hijos de profesionales y escuelas con mayores recursos. Sin embargo, el promedio de los que más rinden en la Argentina está por debajo del promedio de los que menos rinden en 30 países. Vale decir que hay 30 países en los cuales los chicos de las familias más pobres, los hijos de las personas que hacen tareas más primitivas, primarias, y los que tienen menos en las escuelas, van a escuelas con menos recursos, son mejores que los mejores argentinos. De modo que ahí tenemos un problema gravísimo. Ni siquiera nos queda el consuelo de pensar
que tenemos una élite súper educada. Eso no quiere decir que no haya ejemplos de personas, pero me refiero como conjunto, como representación del conjunto. Ese es un problema muy grave. Y vos decís que hasta que no tomemos conciencia social del problema, que lo estamos negando constantemente, no salimos de esto, ¿no es cierto? Por supuesto, porque hay, como decíamos al comienzo, hay una conformidad con la situación. La gente está satisfecha. Y la dirigencia política, que mira las mismas encuestas, ve que todos están medianamente satisfechos y bueno, y es poco lo que se hace, no se toma la tarea con el interés que debería tomarse. Yo pienso cuando salió tu libro hace 20 años, la tragedia educativa que tuvo tanto impacto. Pasará lo mismo que con las escuelas. Todo el mundo dice, tiene razón Guillermo Jaín, pero después todo sigue igual, ¿no? Sí, es cierto, pero a mí me parece que hay que hacer un esfuerzo para lograr que la gente vaya tomando conciencia. Sí, claro. Cada uno en su esfera puede hacer algo, puede ponerse en una posición más crítica, puede exigir mayor calidad. No se ven manifestaciones de padres por la calle pidiendo que le den educación de mejor calidad a sus hijos. No se ven pedidos de que se les exija más. El ser exigido es un derecho que tienen los chicos. Los chicos tienen derecho a ser exigidos, porque eso demuestra que interesan a los otros. El hecho de que no se les exija, bueno, es como que no se tiene interés. Si se les exige es porque uno piensa que pueden dar más, que pueden ser mejores, que pueden desarrollar más sus capacidades. En fin, me parece que hay muchos de esos temas. Los padres no piden que se les exija más. No piden Efectivamente, no, piden que se les exija menos. Sí, que simplifiquemos, ¿no? Bueno, quiero que me cuentes antes de despedirnos ese libro sobre Sarmiento. ¿Está listo? Sí, ¿Ya cuándo va a salir? Le dije, espero que cuando superemos estas etapas. En realidad el libro se publicó en una edición muy limitada, pero yo espero que se haga en una edición general. Es el relato de una visita que le hice a Sarmiento en los últimos meses de su vida. Fui al Paraguay y allí lo visité y durante 2 o 3 días conversamos sobre la educación, sus ideas sobre la educación. Fue una visita memorable y el libro recoge eso. En última instancia, son las opiniones de Sarmiento, que en muchos casos, referidas al tema educativo, que en muchos casos siguen teniendo vigencia como entonces. Vale la pena volver a leer lo que se debatía en esa época, porque tiene ecos, como lo hemos mencionado antes, tiene ecos en nuestra sociedad. De modo que hay allí también mucho para revisitar. Bueno, pero veo que haces una incursión suave, pero una incursión en la ficción. Estás empezando a incursionar en la ficción. No, escritor de ficción no soy, pero al menos le hice una entrevista y bueno, tiene un capítulo inicial y uno final que son de ficción. Ahí está. Bueno, lo esperamos. Gracias por esta charla, Guillermo, y espero que nos veamos pronto. Y dentro de 20 años, cuando escribamos la tragedia, sigue viva. Bueno, no, espero verte antes. Esperemos encontrarnos nosotros también en 20 años. No, y esperemos que la tragedia empiece a revertirse, ¿no es cierto? Ojalá. Gracias. Bueno, señores, nos vamos al corte. Enseguida volvemos.